Ya grabamos, ya estamos. Vale, esperamos entonces. Bueno, si quieren vamos haciendo una pequeña intro. Nosotros Dale. somos Giselle, Andrea y Lorena de Tres Vectores. Y vamos a estar hoy contando un poquito de qué se trata la metodología que creamos, Circular Design Thinking, que es para ayudar a emprendedores y empresas a repensar sus modelos de negocio y transicionar hacia una economía circular. Esta sesión de hoy es básicamente una inducción. Ustedes van a estar cumpliendo el rol de facilitadores en el taller que van a tener el 24 y 28, con estos emprendedores que nos hablaba Juan, nos estaba contando un poquito justamente. Y bueno, la idea es que puedan acompañar a estos emprendedores desde la herramienta técnica de Mural, que es la que vamos a estar usando, pero también que los puedan ir guiando con preguntas claves para destrabar conversaciones, etc. Como les contábamos, vamos a hacer un taller demo, ¿sí? Entonces no vamos a ir en profundidad sobre cada uno de los emprendimientos, nos vamos a quedar más a nivel superficial. La idea es que ellos puedan entonces entender de qué se trata la metodología y después aplicarlas más en profundidad en su proyecto. Hoy lo que vamos a ver es, bueno, una alineación más conceptual sobre qué es la economía circular, que estoy segura de que ustedes ya lo manejan, pero por las dudas nunca hace daño repasar un poquito. Y también algunos patrones de economía circular que ya son parte de la metodología. Vamos a tener una instancia para que ustedes se amiguen un poco con la dinámica en Mural, que es la herramienta que usamos, la plataforma que usamos para guiar los talleres, y un espacio para intercambiar dudas, ver qué cosas podemos meterle un poquito más el diente, y también traer de estilos de facilitación que ustedes ya tengan y ver cómo se pueden volcar en este taller que vamos a tener. Entonces, para ir arrancando, les cuento que, bueno, Tres Vectores es una empresa B, es la primera empresa B de Uruguay, y bajo la marca InnoDriven, que es como nuestra spin-off, creamos esta metodología. Y bueno, nosotros siempre decimos que nuestro propósito es crear una nueva economía que sea inclusiva, sostenible y regenerativa, y que esté inspirada en las leyes de la naturaleza, para generar esto, ¿no? Futuros más sostenibles y regenerativos. Entonces, para arrancar un poquito con la alineación conceptual de qué es la economía circular, quiero arrancar con esta pregunta abierta a todos, y nada, como reflexionar de quién es, por ejemplo, el vidrio con el que está hecha nuestra ventana, la madera con la que está hecha nuestra mesa. ¿De quién son estos materiales? ¿Qué me dirían ustedes? Lo que te diría la mayoría de las personas es del dueño, pero en realidad parte de la naturaleza, digamos, ¿no? En realidad. Exacto. Entonces, todo lo que tenemos no es nuestro, ¿no? Tenemos que salir de esta mentalidad de que somos los dueños y poseedores de todo lo que nos rodea, sino que entender de que es parte de la biosfera, ¿sí? Lo que es nuestro, hasta donde sabemos, es el proceso por el que lo transformamos, ¿no? Y bueno, encima no somos un bichito tan súper inteligente y super masters de todo, porque creamos procesos que al fin y al cabo nos están dañando nuestra fuente de vida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo mismo pasa con todos los elementos que tenemos, ¿no? Estamos haciendo agujeros para después crear montañas, para probar suministros que después los enterramos. Por ejemplo, hoy en día, solo en Estados Unidos, hay 24 años de consumos de magnetos enterrados en la Tierra, ¿no? Y a su vez seguimos extrayendo y extrayendo y extrayendo por la alta demanda que hay de este material. Esto hace que, bueno, que hoy en día ya se esté dando un comercio que es propicio para la economía circular, pero siempre se queda un poquito como en la solución de final de tubería, ¿no? Ya estamos buscando qué hacer con ese material cuando ya se generó el desperdicio, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es atajar ese problema antes, en vez de después ver qué hago con la chatarra, qué hago con este plástico de la botella del solo uso.
Entonces, lamentablemente, y según un reporte de Circularity Gap, hoy el mundo es un 8,6% circular. Hasta hace unos años era 9,3% y ahora retrocedimos en el último informe. Entonces, es como súper importante poder tomar conciencia de esto y empezar a actuar, ¿no? Este es como el llamado a la acción que tenemos que también transmitir a todas las personas con las que tenemos contacto. Entonces, de estas cosas que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, este comercio interno de la economía circular, bueno, todos estos materiales se van a descarte porque no están contemplados en la etapa de diseño, ¿no? En la inicial es cuando se genera la mayor cantidad de impactos ambientales. Y desde Tres Vectores, Gise siempre dice que, bueno, si nuestro mundo no es sostenible es por errores de diseño, y tenemos que hacer la invitación entonces a rediseñar todo. ¿Cómo hacemos? ¿O cuál es el punto de partida? El punto de partida es este, ¿no? Es la economía lineal. Una economía en la que extraemos materiales, los producimos, digamos, los procesamos, después lo ponemos al consumo y van a parar a un vertedero. Esta economía lineal lo que nos muestra es que estamos muy mal administrando y mal gestionando los recursos de nuestra casa, ¿no? Y que nos estamos prácticamente prendiendo fuego en los capitales naturales que tenemos para la vida diaria. Pero la economía circular no es un concepto nuevo. Ya desde 1989 los economistas Keys and Turn lo habían metido en su libro Economía de los recursos naturales y del medio ambiente. Y en 2013, Ellen MacArthur, que es una regatista, medallista olímpica de Reino Unido, presentó este concepto, lo reflotó en la conferencia de Davos de 2013. Entonces, parte de este concepto madre, que es que en la naturaleza no existe el desperdicio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para emular esto? Solo nos ha llevado unos 33 años empezar a hablar de esto de forma más mainstream, ¿no? Más común. Entonces, no nos podemos tomar los próximos 33 años para hacer algo al respecto. Esto nos habla de una necesidad de acelerar estos procesos de transformación. Y para cada proceso, cada producto que tenemos alrededor nuestro, está lo que vemos, ¿no? Que es, bueno, esta botella de vidrio, pero está también lo que no vemos. Todas las externalidades que están ocultas en ese producto, ¿sí? Desde la energía, los recursos naturales, el tiempo que ha llevado, el consumo de agua, de producción, de packaging. Cuando nosotros pagamos también por un producto, muchas veces no se transparenta tampoco, ¿no? Cómo está compuesto ese precio. Pero bueno, acá nos dice que 1/4 de esta botella es de combustible, ¿no? O sea, del precio de esta botella va para el combustible, que está en diferentes etapas, para llenarla, transportarla, enfriarla, y también para su desecho. Entonces, una botella emite unos 5, no, cada 1 kilo de PET se emiten unos 5 kilos de CO2. Y bueno, también estamos en un contexto de escasez de recursos, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, casi un 50% de los elementos de la tabla periódica que están en riesgo de suministro, en amenaza o con disponibilidad realmente limitada en los próximos 100 años. Y si nos ponemos a pensar, en nuestro celular tenemos más de 40 elementos de la tabla periódica, ¿no? O sea, la tenemos en la mano todos los días. Y cuando nos queda un poquito obsoleta la cámara, no sé qué, lo desechamos o queda guardado en un cajón y no hacemos nada con eso. Y compramos otro que requiere nuevamente extraer más materiales. Y también tenemos estas locuras que nos da el mundo moderno, que es, bueno, tener peras cultivadas en Argentina, empacadas en Tailandia, vendidas en Estados Unidos a, no sé cuánto era, pero era un dólar con algo,
tipo un precio irrisorio que en realidad no está reflejando esos 31.000 kilómetros de distancia que se hizo esa perita para que la comiera una persona o para que se pudriera una góndola, ¿no? Entonces, no estamos realmente absorbiendo todas las externalidades del daño que estamos causando. ¿Qué es la economía circular entonces? Es un nuevo paradigma de producción, consumo, pero también de desarrollo. Y lo que se propone es que se restaure y regenere los ecosistemas desde el diseño, o sea, desde la concepción de las cosas, ¿sí? Acá lo que se va a buscar entonces es reducir la entrada de materiales y de energía, reducir la producción de desechos vírgenes, o sea, un solo uso, una botellita de PET, es prácticamente un desecho virgen, eso mismo. Y tratar de cerrar estos bucles o flujos económicos y ecológicos de los recursos que ahora vamos a ver un poquito más. Entonces lo que nos propone es pasar de hablar de desechos a hablar de recursos, ¿sí? Yo no estoy enterrando la basura, no estoy enterrando un desecho, estoy enterrando básicamente recursos que los puedo utilizar y revalorizar para otro sistema, ¿sí? Entonces lo que es residuo para un ciclo se tiene que convertir en alimento para otro. Y esta pirámide de la izquierda es lo que estamos haciendo hoy en día, destruyendo valor. O sea, yo extraigo, si empezamos por acá abajo, de la pirámide, extraigo la materia prima, la transformo, la transformo a través de un proceso, después hago la producción, la pongo a retail, llega al consumidor, y después el consumidor, bueno, la usa hasta que la desecha. Acá lo que tenemos que hacer es retener el valor, ¿sí? Con estrategias que, por ejemplo, el usuario lo repare lo más posible, que se reuse, que se recondicione, que se remanufacture, que se recicle. Cuando ya no se puede reciclar, que vuelva al proceso de producción, ¿sí? Y así siga su ciclo, la mayor cantidad posible. Entonces, también lo que tenemos que cambiar el chip de cómo conceptualizamos las cosas es que tenemos que dejar de hablar del ciclo de vida de los productos para hablar del ciclo de uso. Porque en realidad los productos tienen más ciclos de vida, por lo general, de lo que nosotros estamos dándoles. O sea, los estamos enterrando cuando todavía tienen posibilidad de ser algo más, ¿sí? Estamos cortando ese ciclo de uso antes de tiempo. Entonces tenemos que también maximizarlos. Y un concepto que trae la economía circular y que la trata de graficar a través de este esquema que se llama el gráfico de la mariposa, lo pueden encontrar así allí en la web de la Ellen MacArthur Foundation, es que tenemos que pensar en ciclos. Hay productos que pertenecen al ciclo biológico y otros que pertenecen al ciclo técnico, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a tratar de hacer a través de ellos? Bueno, preservar y mejorar el capital natural, controlando los stocks y equilibrando los flujos de recursos renovables, optimizar este rendimiento de los recursos, tratando de circularizar lo más posible, y fomentar la eficiencia del sistema para, bueno, tener la mínima cantidad de descartes posibles. Entonces, estas alas de la mariposa que se le dice, la verde es la del ciclo biológico y la azul es la del ciclo técnico, parte como de un tronco común, ¿no? Que ese tronco común es lo que tenemos hoy en día con la economía lineal, ¿sí? Tenemos extracción de materias primas, fabricación de partes, fabricación de productos y cuando proveemos los servicios. Pero acá está lo interesante, que ya se identifican dos roles de la persona, ¿sí? Puede ser un consumidor de lo que son los productos biológicos y un usuario de los productos técnicos, ¿sí? Yo no me puedo comer el vidrio, entonces soy un usuario de esta botella, pero soy un consumidor del agua que está dentro. Entonces, lo que pasa también a veces en la economía lineal, muchas veces, es que estamos mezclando continuamente estos ciclos, ¿sí? Acá tenemos una banana que ya tiene un packaging natural, ¿no? Que es su cáscara, y le estamos poniendo acá, bueno, no sé,
un papel encerado, la etiqueta, el film, la bandeja de telgopor, o sea, un montón de cosas que después eso no solo dificulta la segregación en origen, o sea, que lo hace el consumidor, sino también que se tire en cualquier lado y después eso termina dificultando nada, es su revalorización, ¿no? Porque no es lo mismo la densidad del film que la densidad de la bandeja, pero en sí viene a ser básicamente lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, tenemos que pensar que el ciclo técnico tiene un set de estrategias, una cantidad de estrategias que son diferentes a las que se pueden hacer del lado del ciclo biológico. El ciclo técnico, básicamente lo que tiene que hacer el usuario, bueno, y esto aplica para las dos en realidad, es tratar de llegar a los bucles más chiquitos, ¿sí? Intensificar el uso de ese producto en los bucles más chicos, ¿sí? Ven que acá tenemos uno, acá tenemos el otro, y así. Entonces, el reciclaje es parte de la economía circular, es una de las estrategias. Pero miren dónde está. Está acá, en el bucle más grande de la mariposa, ¿sí? Porque es el más ineficiente. Significa que yo tengo un montón de otras estrategias posibles antes de llegar a este última posibilidad de revalorización, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es compartir el uso, mantenerlo, reutilizarlo, redistribuirlo, renovarlo, reacondicionarlo y refabricarlo, y después llegar al reciclaje, ¿sí? Desmontarlo y volver como a solamente me quedo con la funcionalidad de este material, ¿sí? Cuanto más sea grande el bucle, más va a perder la relación con el producto original, ¿sí? De ciclo biológico, del otro lado, también voy a tener las cascadas, cuanto más chiquitas, mejor. Eso va a indicar menos traslados, ¿no? Menos uso de energía para transformarlo y un montón de cosas. Entonces yo como usuario, bueno, como la banana y tiro la cáscara, ¿no? ¿Qué podría hacer? Bueno, podría hacer compost, podría hacer aceites esenciales a partir de muchas cáscaras de fruta, se puede hacer eso. Se pueden hacer, no sé, un montón de cosas. Por ejemplo, bueno, extracción bioquímica, digestión anaeróbica y biogás, regeneración de la biosfera, ¿sí? Y eso ya pasa a ser abono que nuevamente nutre la biosfera y se generan nuevas partes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, cuál es la tendencia o qué es lo que tendríamos que ir haciendo desde la economía circular? Desde el lado de el ciclo biológico, tenemos que tender a la regeneración de estos flujos renovables, ¿sí? Y que se usen, que se empiecen a utilizar más materiales de origen bio para sustituir a los del ciclo técnico, ¿sí? No es lo mismo que si yo tengo una bandeja de bio, que se dice plus, algo así, que es tipo de biotelgopor, entonces no importa dónde yo lo tire, eso se va a descomponer, ¿sí? Y desde el lado de ciclo técnico lo que tenemos que hacer es desmaterializar, tratar de cada vez necesitar menos productos para hacer lo que estamos haciendo en este momento, con el objetivo de ir restaurando estos flujos de stock. Y obviamente nutrirnos de energías lo más renovables y limpias posibles. Bien, hasta acá ¿cómo vamos? Bien. Preguntas sobre... Bien, clarito. Bien. Bien, impecable. Ahora bien, bien, bien. Okay. Buenas Súper. tardes, que yo llegué tarde y no saludé. ¿Cómo andan? Buenas, Hola, Te Natalia. quería cortar. Bienvenida. Gracias. Bien, entonces estamos como en el punto de inflexión en el que ya dejar de hacer mal no es suficiente, ¿verdad? O sea, ese punto ya pasó hace unas cuantas décadas, y ahora lo que tenemos que hacer es tender a que todo lo que salga de nosotros, bichito humano, que sea tipo, que ayude, ¿no? Que sea para regenerar, desde el diseño de productos, servicios, procesos, todo lo que hagamos que tienda a un diseño inspirado en la naturaleza, holístico, que emule, ¿no? Entonces tenemos que volver a tratar de tener sentido común, ¿no? Muchas de estas cosas que vimos hasta ahora, nuestros abuelos ya las hacían, ¿no? Entonces no es algo tan alejado. En los últimos
50, 60 años, se ha acelerado esta degeneración, digamos, del uso y tiro, que se ha salido claramente de las manos. Entonces tenemos que volver a acoplarnos a los ciclos, pero también desacoplar este crecimiento infinito, que pareciera no tener límite, de recursos que sí son finitos, ¿no? Y satisfacer las necesidades humanas dentro también de los límites ecológicos. Y esto no decimos que no sea así, lo reconocemos, requiere una profunda revolución cultural. Entonces, desde Tres Vectores Techno-Driven, lo que hacemos a través de Circular Design Thinking, esta metodología que les vamos a contar hoy, es poner a disposición de agentes de cambio, de emprendedores, de empresas, estas herramientas para impulsar la transición hacia una economía circular y generar este movimiento de movimientos. Hoy en día tenemos más de 68 facilitadores certificados en Iberoamérica, bueno, Europa, y porque se nos mueven, son muy móviles nuestros facilitadores, pero entonces están en Europa y en América Latina, en más de 20 países. Y bueno, nuestras metodologías han llegado a más de 35.000 personas, 25.000 las han experimentado en talleres, eventos masivos, webinars. Y la invitación es obviamente a crear estos modelos de negocio circular, aplicando patrones. Los canvases están disponibles para descargar en la página web, son de licencia libre, digamos, y los que están licenciados sí son los patrones, que los vamos a ver igualmente con ustedes. Entonces, las herramientas por etapa de esta metodología son 3 dinámicas centrales. Arranca con una conferencia inspiracional, ¿sí? Donde se presentan las tendencias y patrones, muy parecido a esta intro que les hice. Después pasamos a seleccionar un producto para trabajar. En este caso vamos a trabajar sobre, puede ser un producto ficticio, o que uno de los integrantes del grupo decían, bueno, vamos a trabajar sobre mi proyecto, ¿ok? Pero tiene esas 2 posibilidades. En este primer canvas vamos a analizar el ciclo lineal de la producción, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo en cada etapa del ciclo? ¿Cuáles son las entradas? O sea, los insumos que estamos necesitando, cuáles son los desperdicios que se generan, y vamos a poder ir identificando algunas oportunidades para la circularización. En el segundo canvas vamos a revisar algunas estrategias circulares. Esto se hace con la ayuda de 17 patrones de diseño circular, y vamos a ver cuál es un máximo de 4 patrones, porque igualmente siempre hay gente que dice, bueno, me sirven todos, pero no, vamos a tratar de priorizar y meterle foco. Pero entonces vamos a seleccionar un máximo de 4 patrones que nos ayuden a robustecer nuestras oportunidades y también nos den un indicio de cómo va a ser nuestra propuesta de valor, que es el siguiente canvas de la metodología, que se llama Prototipa, que bueno, nos va a ordenar entonces acá todo el modelo de negocio circular. Y después el taller termina con una parte de pitch de ideas para contar los hallazgos, las ideas a las que llegaron y también los nuevos modelos de negocio. Este taller se puede realizar en profundidad, en 3-4 veces con el mismo emprendedor, se puede realizar en modalidad demo, o sea, es muy flexible y bueno, siempre depende de cuál es el objetivo que se persigue, cómo se despliega. ¿Y cómo creamos esta metodología? Bueno, en base a el pensamiento de diseño, o design thinking, que quizás ya lo han escuchado hablar. Básicamente es un proceso iterativo para partir de desafíos y llegar a soluciones co-creadas, ¿sí? Entonces, una forma que nos gusta explicarlo es con el modelo del doble diamante, porque bueno, se presta mucho para transmitir estas ideas. Entonces, ¿desde dónde se parte? De un desafío, ¿sí? Que nos convoca
a utilizar la metodología, pasamos por la parte de inspiración, que esa es como la fase de exploración, de descubrimiento, donde hay muchas ideas. Acá como que se abre el paraguas, tenemos la divergencia total, y vamos a pasar a converger en la etapa de analiza. Acá vamos a ver, bueno, eso, cuáles son las entradas, las salidas, las oportunidades. Eso nos va a hacer pasar por un embudo, ¿no? Cuando yo tengo que priorizar estas oportunidades, y decir, bueno, el problema que voy a atacar es este, y nuevamente voy a abrir la mirada con todos los patrones que tengo, y voy a abrir y voy a cerrar rápidamente ahí, porque voy a seleccionar algunos, y nuevamente voy a cerrar con la fase de prototipado, ¿sí? Que es para refinar nuestro modelo de negocio. Entonces, estos son los canvases centrales que vamos a ver, y estos son los flashcards, ¿sí? Los flashcards o naipes son estos patrones que nosotros empezamos a ver que se repetían en diferentes enfoques que estaban o de la economía circular o muy alineados. Entonces, nada, sale de esa sistematización, digamos, de la literatura que andaba en la vuelta. Entonces, hoy no vamos a poder ver todos, seleccioné algunos, pero después si les genera duda alguno en particular, me dicen y lo podemos ver. Vamos a ver ecodiseño, logística reversa, regenerar, industria 4.0, comunidades locales y producto como servicios. No sé si acá Lore o Gise se andan ahí en la vuelta, si quieren tomar un cachito la palabra. Así tomo agua de mientras. Dale, dale. ¿Querés que vaya con este? Dale, ¿querés? Bueno, dale. Bueno, el ecodiseño es uno de los naipes, de los flashcards, de las tarjetas, y lo que busca poner son los conceptos de la reducción de impacto ambiental y un mejor uso de los recursos, ¿no? Entonces, lo que trae el ecodiseño es la mirada aguas arriba. Es cómo estoy diseñando un producto y un servicio y cuáles son las cargas ambientales en todo el ciclo productivo y en todo, desde cero, digamos, en todo el eslabón de la cadena. Entonces, desde la obtención de las materias primas hasta su fin de vida, el ecodiseño se apoya en lo que es el análisis del ciclo de vida. Y va buscando métricas, ¿no?, comparativas de, bueno, cómo uso este material versus este que no es renovable, cuál es la huella hídrica, cuál es la huella de carbono, en todo lo que es la construcción de un producto o un servicio. Si vamos a la próxima slide, ahí podemos ver cuándo emerge el ecodiseño con fuerza, pero hace años que empezó una tendencia de reducción de medidas, replantearse si el packaging era necesario o no, por ejemplo en el caso de Puma, que es una caja que además se transforma en una bolsa. Todo lo que eran los materiales que descartables empezaron a ser compostables, porque era como más lógico, digamos, no tiene sentido usar hoy plásticos de un solo uso a partir de residuos fósiles, teniendo tanto material renovable para la descartabilidad. Entonces, tiene 10 principios básicos el ecodiseño, que es reducción de materiales, diseño por desmontaje, es decir, que se pueda desensamblar para reparar, la monomaterialidad. Esto está muy copiado en decir, bueno, nosotros los seres humanos tenemos la piel nuestra está compuesta de igual manera en un codo, en la cara, sin embargo, la rugosidad de un lado y del otro es diferente, ¿no? Cómo se adapta nuestra piel depende a lo que esté expuesta. Nosotros en realidad lo que hacemos como diseñadores muchas veces es meter otro material, y eso complejiza un montón de procesos, al mismo tiempo de perder la reciclabilidad de un producto. También la durabilidad, la multifuncionalidad. En la próxima slide podemos ver también lo que son la reducción de las dimensiones, disponibilizar un producto, hacerlo como servicio, ¿no? Cambiar el juego de la propiedad, el uso de nuevas tecnologías, la reducción de emisiones, y lo último que se hace en ecodiseño es la comunicación, es decir, un ecodiseño es eficiente cuando además muestra una métrica ambiental de eficiencia, ¿no? Y ahí es donde se comunica. Y no es al revés, digamos, no es que yo comunico una cosa, hago greenwashing,
y en realidad no tuve un proceso, una metodología de reducción de ambiental de verdad, digamos, en todos los eslabones de la cadena. Así que no sé qué sigue en la próxima slide. No, Andrés. y también pensar los productos ecodiseñados como soporte de comunicación, ¿no? O sea, Claro. en sí están transmitiendo algo o deberían de contar este proceso. El ecodiseño es mucho más viejo que la economía circular. Entonces, esta rueda estratégica del ecodiseño que maneja 8 pilares es como una especie de assessment, como una evaluación que deberíamos pasar todos nuestros productos por este tipo de lente, digamos, si son materiales de bajo impacto, si reduce el uso de materiales, si tengo técnicas para optimizar la producción, si optimiza la distribución, si tiene una reducción durante su uso, en fin, como una serie de variables que acá se puede ver, por ejemplo, como un cepillo de bambú desmontable tiene mayor rendimiento ambiental, que es el dibujo amarillo, digamos, la gráfica amarilla de radial, que el otro de plástico que no es desmontable, que no se puede reemplazar ninguna pieza. Entonces, Esta es Van Hemel, ¿no? La rueda estratégica de... sí, correcto, por eso te digo, es viejísima, es del... Sí, tiene más de 20 70. años, ¿no? O sea, pero es súper vigente y es muy fácil de usar también. es súper vigente, súper intuitiva, es algo que en realidad los diseñadores en su momento lo veíamos como una cosa ahí que sí, que era como naif, ¿no? Y hoy es como lo obvio, digamos. Y a veces se lo tomaba por una cuestión económica, pero no por un beneficio ambiental. Entonces, nada, hay una serie de criterios si vos diseñás para la alta integridad o la baja integridad. Entonces, cuando una persona diseña, un diseñador diseña, lo que quiere es lograr alta integridad y que sus productos sean memorables y no que sean destructivos. Entonces, estos componentes como la durabilidad, el apego, la confianza, que vos no los quieras descartar, la estandarización, la compatibilidad, el fácil mantenimiento, la reparación, es lo que está cambiando radicalmente el modelo de negocio. Porque una cosa es que yo diseñe para el apego, ¿tá? Como puede ser un iPhone, y otra cosa es que yo diseñe para la reparabilidad y el mantenimiento, que no es el iPhone, claramente. Entonces ahí lo que cambia radicalmente no es solo el producto, sino el modelo de negocio, digamos. Todo el post-consumo, digamos. Y por ahí. Y ahora lo que estamos viendo en los últimos años, si les ha tocado viajar, por ejemplo, más para Europa, de repente pasás por una góndola y ves todo marrón, ¿viste? Y claro, porque se está incorporando rápidamente todo lo que es los materiales renovables, ¿no? O compostables. En artículos de lujo, que antes esto era impensado porque tenía que ser brilloso, con 1000 capas, a ver cuál competía más. Y ahora es como un descanso al ojo ver todo eso con materiales renovables, y es una realidad. O sea, son todas experiencias prototipos porque es difícil llevar la renovabilidad a escala industrial. Tenemos desafíos también en producción de suelos, en producción de... Tampoco vamos a estar plantando para hacer packaging, pero bueno, la verdad que es una tendencia que es irreversible. Bueno, logística reversa implica tener en cuenta cómo recupero esos materiales y esos productos que estoy poniendo en el mercado, ¿no? Generalmente las empresas se ocupan de cómo lo llevan hasta el cliente, pero después cómo vuelve no se sabe. Entonces, esto es lo que trae el patrón, ¿no? ¿Cómo hago para recuperar esos materiales al fin de vida de uso, al fin de su ciclo de uso, perdón, para que se puedan reintroducir al sistema? Y esto implica, bueno, planificar y optimizar todo lo que es el sistema de recogida, el transporte, la clasificación, pero también cómo se va a almacenar eso para que después efectivamente se pueda revalorizar. Un ejemplo de esto es Loop, que esta es una empresa estadounidense que trabaja en el concepto de el envase como servicio, ¿sí? Packaging as a Service. Entonces lo que ellos hacen o han hecho es generar alianzas con marcas de consumo masivo para experimentar la creación de nuevos envases que sean reutilizables, finalmente en acero inoxidable. Entonces, las personas que están suscriptas mensualmente
hacen sus compras y ellos se los llevan en estos envases especiales. Al mes, cuando van a hacer la siguiente entrega, se llevan todos esos envases, los lavan, los rellenan y siguen su ciclo, ¿sí? Entonces, en vez de tener, no sé, este Persil, por ejemplo, acá es un detergente de ropa, ¿sí? En vez de tener la botella de plástico, bueno, tiene la botella de acero, va y vuelve muchísimas más veces. También a nivel más local, esto es en Chile, ya se está implementando, se están poniendo como estaciones de recargas de producto. Este es Ecocarga, que tiene una red de tiendas en todo Chile, y bueno, lo usan para también productos de limpieza. Y también algunas experiencias como Uber Eats, que cuando, bueno, realizan el pedido, los clientes pueden elegir la opción de retorna. Esto hace que la vianda en la que va esa comida sea también reutilizable, ¿sí? Entonces, una vez que ya comieron, lo lavan, lo secan y lo depositan en algunos buzones que están para eso. Los mismos conductores de Uber Eats los levantan y los llevan a sanitizar igualmente, y después vuelve al ciclo, ¿sí? Se reparten también en los restaurantes asociados. Y también pasa con las botellas, ¿no? Con el sistema de retorno y ganancia, que esto es, bueno, por ejemplo en Japón, es una forma de incentivar a la población a que se una a esta logística reversa, ¿no? Se ponen estaciones, la gente lleva sus envases y por ejemplo, en Japón lo pueden cambiar por viajes de transporte público. En Nueva Gales del Sur, en Australia, pueden elegir si lo donan a una caridad o se llevan el efectivo, y así, ¿no? Entonces, es una forma de involucrar al consumidor final. ¿Regenerar? ¿Quiere decir vos, Gisela? ¿O Lore? No sé. Me parece que Lore. Vamos, dale, vamos, así repartimos las voces y no se duermen. No, está bien. Este patrón de regenerar tiene que ver con integrar la regeneración de personas, comunidades, naturaleza en el modelo de negocios, y podemos encontrar muchas de estas prácticas regenerativas que son las que realmente asisten a un proceso que es natural, pero que hay formas, desde los procesos humanos, hay formas de acelerar o de crear condiciones para que esto en definitiva se dé. Y a partir de eso, regenerar la vida, como decíamos, ¿no? Ya no es momento de hablar de dejar de hacer daño, sino de empezar a integrar un mindset de recuperar y de regenerar aquello que hemos destruido. Entonces, mucho se habla de que solo quedan 60 cosechas de acuerdo a la forma de cómo hemos explotado el suelo, ¿no? Para producir alimentos, que muchos dicen no fue tanto para producir alimentos, sino para generar un negocio, y eso hizo que se explotaran como variables únicas de eficiencia, que se explotara el suelo generando prácticas de monocultivo, por ejemplo, y esto está fomentado y está subsidiado, y de alguna manera hoy termina en un planeta que tiene miles de millones de hectáreas de suelo desertificado, que ya no se puede volver a utilizar por las prácticas con las que se utilizaban, ¿no? Entonces, de alguna manera, la regeneración viene a proponer una forma de cultivar el suelo que permita regenerar la vida y proteger los ecosistemas y proteger la biodiversidad. Y desde eso hay mucho aprendizaje. Entonces, si vamos a la siguiente, creo que acá ya pasé por la frase que decía recién ahí va, de que hemos diseñado un modelo de explotación del suelo, no de uso del suelo, no de realmente sacar lo mejor del suelo, sino de explotarlo con este fin, y generado un impacto muy negativo. Entonces aquí hay ejemplos muy concretos de empresas, siempre todos los patrones, lo que hacemos es acompañar este marco conceptual con ejemplos concretos que ayuden como a aterrizar esto en un modelo de negocio. Y este es uno de los ejemplos, que es Guayaquil, que es bebida orgánica en base a yerba mate, pero que es una empresa que nace como con el objetivo de
recuperar la mata atlántica y de tener un proyecto de regeneración de cultivo de yerba mate a la sombra, una forma distinta de cultivar, que además tenía otro factor de regeneración del tejido social, ¿no? Porque lo que buscaba era que las personas que habitaban esas tierras, de alguna manera no fueran corridas de esas tierras para ser explotadas con otro tipo de cultivo, sino que lo que hizo fue organizar a muchos pequeños productores que estaban en esas tierras, que traían también formas de producción ancestral, que quizás son métodos que se empiezan a quedar olvidados, digamos, y de alguna manera quisieron como recuperar ese saber y organizarlos en cooperativas de productores para poder regenerar mata atlántica y también generar puestos de trabajo para estas personas que habitaban estas tierras, evitando que se tuvieran que ir también, ¿no? Entonces, estos son ejemplos concretos. Esto es Huirá también en Paraguay, que también es un proyecto similar al de Guayaquil, y capaz que nos vamos al otro, porque este es más parecido en su modelo. Bueno, esto es una certificación en sí, de productos orgánicos regenerativos, que obviamente las certificaciones a lo que ayudan es a la construcción de credibilidad y de trazabilidad de los productos que efectivamente están logrando aplicar estas prácticas, y eso es muy importante desde el lado del consumidor, porque necesitamos los atajos que nos ayuden a creer en las promesas, ¿no? Sabemos que estamos en un mundo que está lleno de narrativas. ¿Cómo hacemos que el consumidor, los consumidores y las consumidoras realmente podamos creer en esas propuestas de valor? Bueno, esta certificación, digamos, va por ese camino. Y después esto es otro ejemplo, que es Renature, que en realidad ellos en lo que se basan es como en diseñar pilotos, o sea, analizan suelos y desarrollan pilotos en pequeñas dimensiones de prácticas de regeneración, analizando esos suelos, esas condiciones meteorológicas, esas condiciones de suelo, de humedad, de aire, etcétera, y lo que hacen es como proyectos de asesoramiento. Entonces los puede contratar cualquier persona que tenga extensión de tierra en el mundo, los puede contratar como un servicio de consultoría, se analiza ese suelo y se hace en una pequeña franja, digamos, de esa tierra, se hace un proyecto de regeneración generando capacidades a los dueños de esa tierra para después poder expandir ese método regenerativo, digamos, a toda su extensión de tierra. Entonces, realmente también es imponente el impacto y cómo su modelo también es escalable, ¿no? Ellos no son dueños de la tierra, ellos lo que hacen es trasladar las herramientas y el conocimiento para que los que son dueños de la tierra puedan efectivamente aplicar técnicas regenerativas. Perdona, hermano. Lorena, consulta, sí. ¿Acá ellos llegan acá al alcance de esto último? ¿A Uruguay no? Renature, no sé si tienen, si han hecho algún proyecto en Uruguay, eso desconozco. Sé que tienen proyectos por todas partes del mundo, y cada vez que entras al sitio web tienen más países, o sea, en la medida también que se van haciendo más conocidos, porque se les puede pedir esto desde cualquier lugar. Tienen en los 5 continentes. Tienen un mapita interactivo que te va mostrando dónde están los proyectos. Todavía no figura Uruguay, pero sé que han habido consultas desde Uruguay. O sea, sí, tengo entendido por gente agrónoma, cada vez más hay gente más permeable justamente a la permacultura, generando proyectos que bueno, que en el caso de gente que ha estado mucho tiempo en la producción intensiva, como que ya después de ver tanta cosa y haber hecho tanta cosa, se está volcando para ese lado. Pero bueno, es todo un tema. Sí, incluso en Canelones hay una red activa que es la red de agroecología, ¿no? Que está con sede ahí y está tomando fuerza. El sábado estuve en Isla Verde también, perdón que me corte, que ahí también trabajan en cultura. Ajá. Sí. Sí, por suerte están saliendo este tipo de proyectos. Bien. Bueno, el patrón de Industria 4.0 trae lo que es la tecnología en las etapas de fabricación, más que nada, ¿sí? Hay otro patrón que también nos habla de tecnología, que es recursos inteligentes, pero ese no lo vamos a ver hoy, me parece. Ese es más poner sensores en los productos para que después se intercomuniquen y nos den más eficiencia. En cambio, Industria 4.0 se mete en la parte de la fabricación, y eso permite tener procesos más automatizados, analítica de Big Data, transparencia, trazabilidad de la información, también poder personalizar los productos de forma masiva.
Así que vamos a ver un poquito esto, ¿no? Entonces, la industria 4.0 se basa en estos 4 pilares, ¿no? que se pueden aplicar en todo lo que es la cadena de valor. Entonces, el primer eslabón es este, que les estaba diciendo que nosotros lo consideramos parte de otro patrón, que abarca más lo que son sensores, Internet de las cosas, tecnología cloud y blockchain. Y ya Industria 4.0, este patrón en sí, nos permite, bueno, analizar cuáles son las cosas que están entrando en nuestro proceso de fabricación, automatizarlo, aprender de eso, aplicar inteligencia artificial, también mejorar lo que son la interacción hombre-máquina con la realidad virtual y aumentada, la robótica y la automatización. Por ejemplo, hoy en día es muy común ver en las páginas web que dice chatea conmigo y en realidad te dice, pones clic, ¿no? en ese botón de chat y te dice, hola, soy el robot pipi pipi, pregúntame algo. Y ahí como que te responde a partir de esto. Y lo que están haciendo entonces ahí es como desmaterializar procesos, personas, un montón de cosas, ¿no? Y esta última parte, que es la que más nos interesa, que es la fabricación aditiva, por ejemplo, impresión 3D, las energías renovables y lo que es ya de avanzada, ¿no? Tipo la fabricación de nanopartículas. Un ejemplo de esto, para aterrizarlo un poco, es Timil, que es una fábrica de remeras que las personaliza. Tiene varios componentes este emprendimiento. Ellos abarcan o quieren abarcar todo lo que es la cadena de suministro circular para la industria de la moda, que como sabemos la industria de las modas es la segunda más contaminante del mundo. ¿Sí? Entonces, ellos producen primero con algodón orgánico, ¿sí? El hilo viene de algodón orgánico, de procesos cuidados y conscientes, después los tiñen también de forma natural, y tienen las remeras listas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo quiero hacer la remera de la UDE, ¿sí? Y en vez de mandarla a hacer, no sé, 5.000 remeras, y las tengo en stock, voy a la página web de ellos, elijo cuál remera, elijo mi diseño, y cuando un alumno de la UDE se quiere comprar o surge un proyecto que quiero regalar remeras, voy a la web y le doy que las mande la orden de realización, ¿sí? Entonces, es a demanda. Solamente se imprime esa remera en el momento que se necesita. Se imprime en tiempo real, se manda, y eso nos evita tener sobrealmacenamiento de productos que no se vendan, ¿sí? Mucha de la ropa que llega después a vertederos o a incineración, directamente nunca pasó por un consumidor. O sea, hizo todo un proceso y después fue directo a disposición final. Entonces, en vez de estar fabricando cosas que no sabemos si va a tener la demanda, si se va a usar, esto cambia un poco la lógica. Pero también cada remera después se va con un código QR. Entonces el usuario al final de su vida de uso, digamos, escanea ese código, lo manda de vuelta y obtiene un descuento para la próxima compra. A su vez, entonces Timil lo que hace es desarmar esa prenda, ¿sí? Y reintroducirla al ciclo. Entonces, en la fabricación, para ser tan rápidos, bueno, utilizan robótica y obviamente inteligencia artificial, impresión en tiempo real, un montón de técnicas que están todas enlazadas. Entonces, bueno, después les dejo este videito para que lo vean, pero es un caso muy, muy interesante, que además ellos en su web hacen un comparativo de cuánto cuesta la industria, o sea, imprimir una remera en una imprenta, digamos, común, ¿sí? O con una técnica común de sublimado, versus cuánto cuesta en el servicio de ellos. Y la verdad que es muy, muy competitivo. Este caso de... ¿Sí, Jorge? No, una cosita que, que está bárbaro esto, y
pero hay un informe de la Comunidad Europea que habla de que del año 2000 al 2019 se produjo un 50% más de prendas de ropa. ¿Sí? La gente los usa la mitad de tiempo y parte de lo que vos decías, todavía hasta le daríamos un plus, porque el 40% nunca se utilizan, mueren en un armario. Entonces, es decir, es peor porque la gente hasta lo termina comprando y no la usa. Entonces, una de las cosas, cómo también se tiene que transformar la cabeza del consumidor, usuario, como le quieras llamar, digamos, porque es parte esencial de que todo esto después funcione, porque si seguimos con ese consumo, digamos, totalmente irracional, que la industria de la moda además lo tiene en forma muy particular, lo otro está bárbaro, pero hay que pasar, digamos, por la cabeza de las personas primero. Obvio. No sé Sí, cómo y ahí entran en juego, sí. ahí entran en juego otros patrones. Por ejemplo, ahí recursos compartidos, ¿no? ¿Para qué voy a tener un montón o producto como servicio, que ahora después lo vamos a ver, o servitización, que es Sí, para qué yo necesito tener 80.000 prendas de vestir si después en realidad voy a usar de forma intensiva un par y exacto. otras las voy a usar solo para una ocasión o lo que sea, ¿no? Tengo necesidad de realmente tener todo ese volumen. Bueno, entonces sí, está muy bueno esto que traes, porque obviamente, y por eso también es en el segundo Canvas, en Diseña, por eso se integran varios patrones, ¿no? Porque uno puede ayudar a solucionar una parte del problema y otro integra otro tipo de soluciones también necesarias. Bueno. Este caso de Michelin, y tenemos que acelerar un poquito, me dice ahí Lore, para poder llegar a ver con ustedes el mural. Lo que trae es un concepto de cómo puede ser la rueda del futuro, ¿sí? Y acá ellos dicen, bueno, tiene que ser sin aire, recargable, o sea que si a medida que se me va gastando yo la pueda recargar, que esté conectada y que sea sostenible. Entonces ellos lo que hacen es decir, bueno, voy a la montaña, mi rueda necesitaría tener mejor fricción, ¿no? Para que yo no me resbale. Entonces voy y con 3D, voy a una estación de recarga de neumáticos y con 3D le imprimo una capa que es del mismo biomaterial, pero que tenga más rugosidad, por ejemplo. O voy a un lugar caliente y necesito otro tipo de material, ¿sí? O de terminación. Entonces, bueno, este es un concepto que se está explorando ahora. Comunidades locales lo que buscan... Andrés, te hago una invitación solamente, porque son las 15 horas y tenemos 30 minutos más con ustedes, ¿no? Okay. Hoy. Entonces, capaz que creo que lo vemos en la el intención de ver Canvas. los patrones era como que ustedes entendieran la lógica con la que están diseñados los patrones y cómo después se aplican. Todos los patrones tienen sus casos muy concretos que ayudan a visualizar ese patrón. Y estos patrones son los que despiertan, digamos, la inspiración para el diseño, ¿no? Cuando toque ese canvas. Entonces, creo que más que ahora seguir viendo en profundidad los patrones, capaz que nos tenemos que ir como a las dinámicas, entrar en el mural y empezar a entender un poco su rol para poder llegar a tener un intercambio de dudas también y compartir algunos tips de facilitación ahí de las dinámicas. Perdón, es que se entendió perfecto, está re bien. Entendimos conceptualmente todo, así que bárbaro, pasamos a lo otro. Acá les pasamos por chat un link que es para entrar a justamente la herramienta digital Mural. Y cuando entren les va a decir, bueno, entrar anónimamente, le ponen que sí, pueden incluir su nombre, que nos sirve para trazabilidad. Y nos encontramos ahí. A ver. Voy a tratar de salir de acá. Entonces lo paso por acá. Estaba en el chat, ya lo puse. Sí, ya estamos, ya estoy dentro. Dale. Bien. A mí me dijo que no era válido, para ver. Bien. Ahora ahí veo que hay 4 o 5 personas. ¿Pudieron entrar? Porque a mí me dice que no es válido. A ver, intentá en otro navegador capaz. Yo Entrar como visitante tenés que poner, cuando te pide ahí. Sí. No, es que me metí desde el celu, capaz que por eso. No. Sí. Sigan. Algo a que tener yo en voy cuenta, mirando. desde el celu no se puede.
¿sí? Ah, De celu y perfecto. tablet es medio complicado. Esto Entonces, es bien importante para comunicarle a los participantes Sí. previo a los Sí. talleres, que para poder Sí. realmente atravesar la metodología en los talleres virtuales, es importante que estén desde una computadora. Perfecto. Sí, no es menor. Ah, ahí va. Entonces, lo que nos permite esta plataforma es trabajar de forma simultánea, todos viendo lo mismo, ¿sí? Entonces, 3 tips para arrancar. Uno es que si nos perdemos en el mural, siempre tenemos como el índice a la derecha, ¿sí? Yo haciendo clic sobre alguna de estas tablitas acá, estos botones, me va a situar dónde estoy, ¿sí? Después lo otro es que con el botón del mouse, con la ruedita, me puedo alejar o acercar, ¿sí? Y voy a pinchar y voy a ir corriendo. Lo mismo lo puedo hacer con el panel de aquí abajo, que voy a agrandar y alejarme. Y me voy a ir moviendo también acá. No es tan cómodo, pero bueno, se puede hacer también desde ahí. Y lo otro es que para empezar a escribir, tengo que hacer doble clic y eso me pone un post-it y ya puedo ingresar texto, ¿sí? De los vértices los voy a agrandar y achicar y lo voy a mover simplemente tomándolo y corriendo. Entonces el primer desafío es poner nuestros nombres acá en un post-it en la parte de integrantes de grupo. Ahí está Juan, ahí está Silvana. Ujú. A ver, pongan sus nombres ahí en un post-it, así ya quedan. Yo todavía no me abrió. Ah, me están haciendo eco ahí. Sí. Para ustedes el uso del mural, o sea, ¿ya habían trabajado en mural? Porque así no, 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 yo no. No, ¿no? no, Está, perfecto. no. Bien, Yo sí, pero sí. dale, está bueno este ejercicio, digamos, pues nosotros no sabíamos qué tan familiarizados podían llegar a estar con la herramienta, buenísimo. Ujú. Entonces, cuando ustedes tengan el primer taller con los emprendedores, lo primero es como pasarles el enlace de trabajo, ¿sí? Cada grupo va a tener el suyo, y estas mismas indicaciones, ¿no? Me alejo y me acerco con la ruedita del mouse, si me pierdo, tengo el índice, y hago doble clic y escribo y ya tengo el post-it, ¿sí? Estas son como las indicaciones súper básicas. Bien, Silvana y Juan, check. A ver, Jorge, Nati. Ah, Nati está con el Yo no celu. pude entrar por eso. Está. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, acá vamos a trabajar con un solo eslabón, digamos, del ciclo lineal, pero elegir un producto, ¿sí? Para analizar. Algo que quieran, que se les viene a la mente. Algo que siempre le tuvieron ganas de decir, bueno, esto está re mal diseñado. ¿Eh? Sí, a ver. ¿O no? Me fui de acá, pará. ¿Pudiste, Jorge? No, pero pará, que estoy en eso, pará. Bien. Bueno, vamos a poner cualquier cosa. Ahí tenés que ir sí o sí a un producto, no a una idea más abierta. O sea, tenés que ir en Sí, concreto. vamos a un producto concreto. ¿Sí? Ok. Está, Entonces, por puede ser ejemplo, a ver, taza, cualquier cosa. ¿qué cosa? Una taza. Ok, puede ser Qué una creativa. taza. Ojo conmigo. No tengo demasiada idea de cómo, y esto nos va a pasar, ¿no? Que nos digan algún producto que nosotros no tenemos demasiado conocimiento de los insumos ni nada, pero bueno, eso se puede googlear, también se abre otra pestaña en paralelo y vamos como construyendo el conocimiento entre todos. Entonces, lo que tenemos que decir acá, bueno, es qué insumos necesito yo para producir esa taza. No, bien. ¿Qué necesitamos? La cerámica, si fuese de Cerámica, por cerámica. Cerámica, Sí. agua.
Bien. Sí. Pigmentos, Eso, pigmentos para pintar. Bien. No sé si moldes o algo de moldes eso. también, si es en serie o molde. Bien. Bien. No sé. Calor, Hornos. energía de algún Exacto. tipo. Ajá. Ahí hay una cosa, ¿no? En Sí. Pueden ser diversos materiales, ¿no? Otros en materiales. extracción, Gise, en extracción se va como a lo más puro, digamos. O sea, en realidad se Exacto. necesitan minerales, arcillas. Ahí va. La cerámica viene en el momento de diseño y producción, digamos. Los Exacto. moldes también. Ahora, La tenés que vamos ir como a irnos. lo mínimo, al origen. O sea, por eso, lo primero que a tenés la que hacer materia prima, a los Rock, elementos al básicos, al rock, crudo, o sea, la Exacto. arena, Exacto. Ahí va. al rock. Perfecto. Sí, los minerales, claro, sí, está bien. a la tabla periódica. La Total. sílice. Más o Duro. menos. ¿Está? Bueno, entonces Buenos esa era la aditivos. siguiente enseñanza, como después de que hay veces que estamos haciendo este brainstorming, ¿no? Poniendo el post-it, y después nos requiere como un doble clic de decir, bueno, pero ¿estamos seguros de que esto pertenece a esta etapa del ciclo de vida? ¿No estará más adelante? ¿Sí? ¿O no estará más atrás? Bien, ¿y cuáles son los desperdicios que se generan, las salidas? Bueno, emisiones de Ahí energía de CO2. salida, una cosa que puede pasar es salidas en el mundo del management, muchas veces se confunde con lo que sale de valor, digamos. Claro, Acá el está visto objeto. al revés, es Claro. lo que sale de pérdida, de desperdicio, Claro. no es la salida de ese proceso, digamos, Es el es desecho. es fuga de valor. Sí, contaminación del agua, por ejemplo. Claro, son externalidades. Claro, lo que sale es el agua, las aguas grises. Agua ¿no? contaminada. Por ejemplo. Exacto. Energía siempre está en todas las etapas, ¿no? Consumo de energía, combustible, fósil. Claro, pero No es una salida. eso es en entrada. En salida tenés emisiones de CO2 Emisiones, provocadas claro. por la energía, capaz. ¿entendés? Emisiones. Claro, como en logística, salidas va a ser las emisiones de Exacto, CO2 por el transporte, por ejemplo. por ejemplo. Claro, Ujú. que generalmente por eso emisiones siempre hay por el uso de energía, muchas, ¿no? O sea, Emisiones tenés en todo. Emisiones sí. claro, por eso. Lamentablemente hay en... Ujú. Ahora, perdón, en las entradas, cuando ustedes hablan del ciclo de vida, ¿no? ¿Estamos hablando del ciclo de vida de los productos? Sí. O sea, De la taza en este caso. Acá estamos Sí, enfocados no, en no. la parte La- lineal. No, por eso digo, pero en la tasa, ¿no? Sí, está bien. Digamos, pero ahí lo cortás, digamos, por ejemplo, desde que se introduce, crece, está madurez, y eso es lo que se hace en referencia, ¿o no? En cada una de esas etapas, digamos, cuáles son, por ejemplo, los insumos y los gastos que se hacen. Claro, o sea, vos te vas... Acá la clave es saber dónde está... No es el está ciclo de vida del modelo de productor. negocio. Claro, Mira. ahí va. Ujú. Si Porque vos, es el ciclo. si vos sos el que hace la taza, Sí, vos estás en diseño y producción en realidad. sí, claro. Vos Bien. tenés la clave, muchas veces nosotros, esto lo hemos simplificado, sacándole los escalones, porque Ujú. cuesta identificarse en el rol donde está parado, por ejemplo, un hotel, ¿no? Que le cuesta horrores entender dónde está parado, se olvida de la extracción. No tiene ni idea que se extrae para llegar una sábana a una cama. ¿Entendés? Sí. Entonces, o sea, la intención es llevarlo aguas arriba. ¿tá? Si vos sos un supermercado, vos estás en compra. Sí, Vos sos, no sé, el del gestor, el gestor de residuos, estás más postconsumo. claro. ¿No? Entonces, depende del emprendimiento que se arranca y del producto que se arranca, a dónde va a tener más intensidad su capacidad de acción. Y Bien. dónde va a poder empezar a rediseñar su modelo de negocio. Ah, Pero perfecto. eso no significa que no mire para arriba Claro. qué necesita, qué insumo necesita, porque el día de mañana va a ser una biotaza, digamos, de biomateriales, capaz, no sé. Exacto. Sí, Porque, sí. por ejemplo, o sea, en este caso podría pasar yo que tengo un emprendimiento de hacer tazas. O sea, no,
Digo, ponele, ¿no? O sea, en lo que tiene que ver con la extracción de la materia prima, yo ahí voy a empezar a analizar también cuál es el vínculo con mis proveedores de materia prima. Exacto. Claro, por eso preguntaba, porque Bueno. vos podrías ir desde el arranque ya, digamos, ¿no? Ujú. Ujú. Claro, Porque También lo así que- yo tenga un taller, o sea, por eso, así yo sea la que tiene el taller y yo soy la que agarra y todo, o sea, a mí me vino un paquete. sí. Exacto. Entonces, Ahí está bueno también que integrar como, o sea, que este Canvas lo vean en conjunto con los proveedores también, claro. Ahí va, ¿no? O porque- con las personas que están en las diferentes etapas. Claro, con todos Ahí los actores involucrados en el proceso de exacto. vida del Entonces ahí se producto. da una sinergia muy buena, porque es tipo, yo no tengo ni idea de vos qué haces Claro. en el proceso para ponerlo a la venta, eso, ¿no? La Claro. parte de compra. Ujú. Tipo, bueno, pero requiere todo un montón. Entonces, esto se va completando, ¿no? En base a los saberes que están en la Claro. mesa. Está bien. Entonces, Este es algo como que la es importante a veces. simplificación del análisis de ciclo de vida, digamos, ¿no? Claro. Es un juego inicial Sí, sí. para simplificar el... Sí, 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 Entonces, sí. acá en la etapa de uso y consumo, lo que está bueno que entiendan, porque muchas veces sale esta duda, es tipo, ¿qué necesito yo para hacer uso de ese producto? O hacer consumo de ese producto. Por ejemplo, Ujú. no sé, estoy comprando una lasaña y la voy a tener que calentar en mi casa. ¿Se Sí, entiende? por ejemplo. Entonces voy a necesitar un microondas, energía, Ah, con la taza, el un lavavajilla, plato. ponele. Bueno, El horno. con la taza El voy a horno. necesitar el té, ¿no? O el agua, el café, Ah, algo voy a necesitar para usar. Sí, sí, el ¿Sí? ¿Se detergente. entiende? Sí, sí, claro. Sí, sí. Entonces después también, y después al fin Como de si vida yo es cuando tuviera ya lavavajilla. Obvio, lo no podés poner desecho. eso ahí en la Ya, cabeza, ¿no? Obvio. qué top para ganar la taza. No, ese tengo lado. lavavajilla además, no Yo sé por qué lo tampoco. dije, pero bueno. Bueno, no importa. Es un deseo Es puro. un deseo. oculto. No, no, Exacto. no, Te acabo Está de latente, notar está lo que latente. me influye en lavar los platos. Bien. Y cuando, a medida que se vaya llenando este canvas, lo que vamos a ver es que van surgiendo como cosas que están muy a la mano, ¿no? Decir, bueno, pero ¿por qué estamos perdiendo tanto, Ujú, tanta energía acá que no se está aprovechando, ¿no? ujú, Bueno, ujú. ¿cómo la podemos reutilizar en mi proceso productivo? ¿Cómo hago para capturar este valor y traducirlo en algo? Yo qué sé, acá en el tema del packaging, bueno, es necesario tener tanto packaging. Nos vamos haciendo como preguntas, ¿sí? La idea es que también puedan identificar esas oportunidades y escribirlas brevemente en un post. Ujú, Ahora, Y perdón, por esto, ejemplo, ujú. sí, en este mismo, o sea, en lo que, cuando vos, cuando empezás a llenar oportunidades, es empezar, por ejemplo, sigo con el vínculo con los proveedores, sí, ¿no? Ponele, vos decís, bueno, en realidad yo estoy trabajando, yo estoy en Solimar y en realidad trabajo con proveedores que están en Montevideo o con otros que están en, no sé, Punta del Este. Capaz que mejor una oportunidad podría ser para reducir las emisiones de carbono, para reducir esto, ujú, bueno, buscar Algo otros más local. proveedores locales para cortar distancias, para exacto, que tal cual. también me va a impactar La en el otra precio es, del bueno, producto. yo tengo una producción chiquita, ¿no? ¿Me conviene a mí tener un horno en mi casa Claro. que me ocupa de dinero, una inversión, Claro. el lugar, ¿no? O puedo tener un horno comunitario. Entonces se Claro. juntan varios emprendimientos y, ¿no? Pero Cocinan estas las piezas. oportunidades ahí Sí, que ya las van escribiendo, son como cosas o sea, que ya las vas pensando, o sea, ujú, eso, o sea, son como primeras exacto, ideas de posibles mejoras, no es que ya exacto. necesariamente las No, tengan es la claras. primera vez que como que las vas Está, notando y las vas identificando y las vas poniendo ahí como para que no se te está, olvide. está. Sin Lo que filtro. hacemos después, hay veces que salen acá tipo 60 ideas, o sea, 60 Claro, oportunidades iniciales, ¿sí? A veces es una claro. demencia. ¿Y qué Ujú, hacemos? No las podemos pasar todas, ¿no? No todas son compatibles Claro. tampoco. Entonces lo que hacemos es como un embudo, tratar de seleccionar algunas que son las más fuertes o que se pueden juntar con otras y las pasamos para este Canvas. Si nosotros queremos copiar un post-it, lo seleccionamos, ponemos control C, control V y me lo duplica. Y hay veces ajá. que está bueno como traerlos para acá arriba, las ideas principales, las que ya fuimos Principales. como acordando que son las que vamos a trabajar, ¿sí? Y las pasamos entonces para este segundo Canvas. Entonces, acá la idea es, Ay, por perdón, André, ejemplo, antes de pasar al segundo Canvas, nada, dale. también como ejemplo, ¿no? En esa parte de oportunidades que vas identificando entradas y vas identificando salidas,
Ujú. A veces abajo en oportunidades empiezan a aparecer como estas ideas, ¿no? Hacer algo, cambiar de proveedor, eso ya es como una idea en sí misma. Ujú. Pero a veces lo que aparece ahí es que en la línea de salidas, y sobre todo cuanta más información y más precisión hay sobre la información, más Claro. fácil va saliendo esto, ¿no? Pero por ejemplo, en el proceso de pigmentación de la taza, yo le compro pigmento colorante a un proveedor que me entrega en frascos de plástico. Y en realidad desecho 100 envases de plástico por mes, y lo único que hago es usar el colorante y desecho el envase, ¿no? Sí. Por ejemplo. Entonces esta puede ser una salida de una parte del proceso productivo, y que Ujú. yo después me traiga como oportunidad hacer algo con ese envase, aunque no tenga la idea clara, porque después vas a pasar a la etapa de diseño. Pero lo que sí identifiqué es que dentro de todas estas salidas que identifiqué en esta línea, esta es la que me parece como una oportunidad más grande, porque de repente es de la que más desechos genero. Esa era mi duda. Si vos en la línea de oportunidades, o sea, empiezan a aparecer como llamadores de atención, digamos, que vos ahí mismo ya se te puede ocurrir una solución, o esto que vos decís, tengo muchos envases, bueno, me interesa como Obvio. trabajar sobre esto, ahora después veo cómo hago. Claro, porque en esa línea de salida de repente tenés 50 post-it, pero hay Claro, 5 que te parecen que son una oportunidad porque es Ujú. muy grande el nivel de desperdicio que tenés, Claro, o porque está en tu control ese nivel de claro, desperdicio, lo podés claro, acceder rápidamente, o claro. porque, ¿se entiende? Entonces podés identificar, digamos, esa salida como una oportunidad, aunque todavía no tengas claro cuál es la idea a través de la cual Ujú. vas a usar esa oportunidad. Bien. Perdón, Ahí, Andrés. por ejemplo, no, súper. Claro. Estaba pensando ahora en un TikTok que vi la semana pasada, que era tipo de unos muchachos que hacían también cosas en cerámica y que después de que estaba toda divina, no sé qué, estalló la pieza. Y ellos decían que no te puedes aferrar demasiado a la pieza hasta que ya no está tipo vendida, porque bueno, como que tienen mucho desperdicio de las piezas, ¿no? O sea, en su proceso de producción. Entonces, bueno, también un desperdicio son qué pasa con esas piezas rotas. En fin. Por ejemplo. Ujú. Entonces, lo que hacemos es traer como acá las principales, ¿sí? O las que se pueden agrupar, y ver Ujú. cómo las puedo robustecer con los patrones circulares, ¿sí? Ahí Que va. son los que estuvimos viendo ahora. Entonces, Ujú. por ejemplo, estábamos viendo, yo les agregué ahí un par, proveedores locales, ¿no? Red Ujú. de ceramistas, capturar energía, packaging biodegradable, por decir algunos, ¿no? Entonces, de estos patrones que están acá, a ver, intuitivamente, ¿cuáles son los que ustedes elegirían? Ujú. En función a eso que encontraste vos. Ujú. Sí, eso que pusimos ahí. El de comunidades locales. Una pregunta. ¿Recursos compartidos es el? Bien. Eh, Sí, eh, Juan. Sí, se le podrá esta información unos días antes de los patrones para que tengan más aceitado el día del taller mismo. ¿Se le podrá compartir antes o lo hacemos en el momento? ¿Qué les parece? Lo Y hacemos en el también, momento porque además van a tener como tiempo para aterrizarlos ahí. Lo ah, vamos a hacer en 2 etapas, ¿no, ah, Lore? El y le, taller 1 va a estar más en analiza y ah, vamos a llegar hasta diseña, pero después en el taller 2 se retoma diseña y se enfoca en prototipo. ¿y les Entonces parece van a tener 2 instancias para esta ah, dinámica. y en función de los inscriptos, les parece quizá entonces tomar algunos de ejemplo y trabajar con algún producto que, bueno, que veamos que sea más jugoso que otro para trabajar grupal? O bueno, ¿cómo seleccionamos esos grupos, esos ejemplos a trabajar, digamos, ¿no? La idea es Eso que lo va elija el mucho. grupo, eso. ¿Lo dije al grupo? Está. Sí, o Sí. sea, pueden elegir un producto de ninguno y elegir trabajarlo, digamos, porque les atrae, así como esa pregunta disparadora que dijo André, ¿hay algún producto que les moleste, así que digan, si lo pudiera rediseñar, porque esto es un desastre? Bueno, Ujú. agarrar ese producto. Obviamente la cantidad de información que haya sobre ese producto y la cantidad de entradas y salidas identificadas tiene que ver con qué tanto se conoce sobre esa industria, ¿no? O sobre la producción de ese producto. Entonces, Exacto. estaría bueno que sea sobre algo, sobre lo que haya cierto conocimiento o el emprendimiento puntual de alguno de los participantes y que sea como la persona que traiga quizás más Información. información o Claro. más saber, pero todos van participando de la dinámica y de la lógica de irse haciendo las preguntas, ¿no? Perfecto. Ujú. Ujú. Bien.
A ver cómo vamos. Intercambiar podría ser también. Ujú. Intercambiar sí, puede ser. Ahora lo vamos a ver. Y después el de, estaba leyendo, el de logística reversa, el de, Ese es porque, no sé. Sí, pues, puede Por, ser. o sea, Vamos por el, como, no sé. Pasa que yo ya me fui al diseño del producto. No, está bien, está bien. Perdón, la de formación profesional no me permite, no me está permitiendo ir por etapas. No, está bien, importa. porque además hay veces que decimos, bueno, esta es una solución al final de la Claro. tubería, pero ¿qué pasa Claro. si yo aplico este otro patrón? Eso Claro. hace que yo cambie, ¿no?, los productos o los materiales con los que trabajo. Entonces, por ejemplo, intercambiar se refiere justamente al reemplazo de materiales, de fuentes de energía, de procesos, tecnología, para que sea más limpio, ¿sí? Para ahorrar recursos y mitigar el impacto. Entonces, esto ponerle que sea, bueno, en vez de utilizar un horno, no sé a qué es, a combustión fósil, pongo paneles solares y bla, bla, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es acá poner, bueno, cómo aplico este patrón. Este patrón, claro, ahí va. Intercambiar podría ser, capaz. Ujú, Claro, entonces en este patrón intercambiar es tipo, no sé, ujú. instalar, no sé. Vamos a soñar y a poner así, después lo vemos Sí, si sí, es, sí, ¿no? sí. Sí, está. Sí, eso, instalar los paneles solares, por ejemplo. ¿Tá? Mm, Recursos compartidos, lo que decíamos hoy. Ujú. sí, de alquileres de hornos, ponele, o de Es tipo hornos comunitarios. hornos comunitarios. Claro, ahora acá, viste que esa deformación, viste, profesional también nos pasa a todos. Digamos, para todo esto de los recursos compartidos y todo eso, también tenés todo un factor cultural que tenés que transformar, digamos, ¿no? Claro, Exacto. todo es De De cultural. la lo que es competencia, claro, ¿no? de lo que es la propiedad mía, ¿tá? Bien. A algo compartido que hay que entender después que es más eficiente, digamos, ¿no? Exacto. Ajá. Acá puede ser, bueno, comunidades locales. Y ahí lo reforzás. ¿Para Claro. qué? Para los proveedores, ¿no? Claro, o Ejemplo, sea, análisis de proveedores locales, eso sí. ujú, mm. Ajá. Proveedores de insumos, tipo kilómetro cero, ¿no? Bueno, todo eso es lo que... no sé, podría pensar, bueno, el packaging, cómo hago lo de ecodiseño, el packaging del producto en sí, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar menos cantidad de material? ¿Cómo puedo hacer Claro. que el material sea más resistente? Capaz que la respuesta no es la cerámica, capaz que es otro, ¿no? Claro. Entonces, eso hace Bien. también Ujú, que vaya cambiando. por ejemplo. Sí, o de los, capaz que es en eso o en otro, como lo que decía Jorge, el tema cultural, traer de otras culturas, cómo resignificar los objetos rotos, por ejemplo, para, Ajá. eh, Ay, sí, me encanta esa técnica. ¿Cómo es? no me Kinsai, acuerdo, Los japoneses, sí. pero, Ujú. pero eso como la resignificación de la historia del objeto, pero está, como, y que te va a impactar también en el vínculo de los clientes con tu marca, por la Ujú. permanencia. Bien. Acá puede ser también entonces instalar tipo Ujú, materia prima, ¿no? Claro. ujú. Tipo, tiene que ser de cerámica. Sí, otro tipo de materia prima, por ejemplo. Capaz que, no sé, puedo revalorizar algún residuo de mi comunidad, ¿no? Y hacer Ujú. tazas que sean inocuas y no sé qué, y que resistan el calor. Ujú. Acá siempre está la mariposa de la economía circular, porque hay veces que sirve identificar, bueno, entonces estoy en el ciclo técnico y de qué se trata lo que estoy haciendo. Se trata de, por ejemplo, tiene un Ujú. fuerte componente de compartir, ¿no? Esta propuesta. Sí. ¿Ah? Entonces, está bueno como ubicarse en la palmera, digamos, No, está bien, está bárbaro. donde estoy trabajando. Y ya cuando nos enfocamos en el modelo de negocio, lo que vamos a hacer es como ir aterrizando todas las Claro. cosas que fuimos haciendo. Entonces, poner primero en un enunciado, bueno, ¿cuál es el problema que buscamos resolver?
¿no? Y esto hay veces que lleva un tiempito para ponernos de acuerdo, pero por ejemplo acá sería, no sé, y me voy a volar, pero no sé, el problema es que, no sé, la vajilla en los hogares es muy frágil, yo qué sé. Pero también, o sea, si estoy trabajando en otro tema, puede ser, no sé, 1/3 de los alimentos que tengo en mi heladera se desperdician, ¿no? O puedo ir más a nivel macro. O sea, esto depende bien de cómo nosotros describamos este problema, de cómo lo enmarquemos, cómo va a impactar en el propósito luego, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la vajilla en los hogares es muy frágil, el propósito de mi negocio circular va a ser, no sé, construir, no sé, insumos para la vida cotidiana que sean de alta Más calidad y duradero. duración, ¿no? Claro. Aquí una cosa importante también es, a ver, uno en realidad va en rol de facilitador, ¿no? O sea, las ideas las van poniendo como los emprendedores y a veces hay emprendedores que salen muy fuera de la caja y a veces no tanto. A veces hay emprendedores que te eligen de entrada, por ejemplo, en naipe, producto como servicio para la vajilla, y vos ya sabés que ahí hay alguien que está pensando en un modelo de negocio disruptivo. ¿Ah? O hay otros que te quedan más en, bueno, cómo al final del día seguir consumiendo vajilla, cuando en realidad tenemos el vaso de requesón, que es la vajilla por excelencia de los hogares uruguayos, ¿no? Entonces, ¿cómo combinar un producto como vajilla con otra industria complementaria que puede ser la del packaging? O sea, hay distintos niveles de creatividad dentro de un grupo. Y que lo vas La a ver con clave, cada grupo. Tal Lo cual. vas a ver con cada grupo. claro, la clave está dentro de nosotros, pararnos más como habilitadores y facilitadores, y que el proceso emerja lo que tenga que emerger, digamos, ¿no? O sea, sea una idea de reciclaje o sea una idea súper disruptiva de alguien que está combinando servitización de la vajilla con blockchain y no sé qué, ¿no? Entonces, la clave es pararse de ahí, ¿no? En guía y inducción, haciendo preguntas. Siempre el facilitador, si ve que el grupo no reacciona, puede tirar como ejemplos, ¿no? Y como haces bajo la manga, o atajos creativos, mentales, pero volver como a estimular el grupo, estimular al grupo, que es el que tiene que estar permanentemente respondiendo. Estaría bueno capaz, porque no sé cuánto tiempo más tienen, pero mostrarles, por ejemplo, uno ya hecho, un mural hecho. Ahí te piso un cachito, André. Esto salió, por ejemplo, en 1 hora y media de práctica de un taller demo que hicimos con más de 100 participantes. Ellos seleccionaron zapatos, ¿no? O sea, industria, manufactura, zapatos. Todos fueron metiendo post-it. Claro, al haber 100 y pico de personas, la creatividad, siempre tenés a alguien como Sí, como motor. Mucha creatividad junta, entonces seleccionaron ecodiseño del zapato, biodiseño del zapato, con toda la tendencia que hay de los materiales renovables en los zapatos, la reparabilidad del zapato y el producto como servicio del zapato. O sea, que no la tenga que comprar más, sino que alquilar vía suscripción. Esto se hizo en 90 minutos, digamos, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver también en cómo vas acelerando tiempos y atajando. Entonces, acá hasta definieron el problema, ¿no? En el mundo, por año, se tiran 300 millones de zapatos, cuya vida útil promedio son 2 años, ya que por roturas o por modas, o se pasaron de moda. Reenmarcar el problema con datos específicos es fundamental a la hora de plantearse un modelo de negocio de triple impacto, ¿no? Y después ellos empezaron a tirar hasta imágenes, ¿no? O sea, que hay alguien acá que ya hace un producto a base de otro material y tiene una suscripción de zapatos y te lo vende el zapato que nunca será tuyo, que se llama Ciclón. Entonces nada, estos volaron, pero había 130 participantes en un demo, todos en el mismo mural,
Y a veces con 4 o 5 cuesta un poco más, porque claro, además a veces tenés diversidad, algunos que son emprendedores que han probado cosas, y otros capaz que todavía es nuevo esto de la economía circular para ellas. Dentro de los patrones, el cambio fundamental está, si eligen aquellos que cambian radicalmente el modelo de negocio, que son más los que tocan la parte derecha del canvas, ¿tá? Cómo estoy comercializando, que son logística reversa, producto como servicio, y algún otro más que anda ahí en la vuelta, o si se quedan en realidad en como un conjunto de buenas prácticas y se quedan desde el lugar del crear un producto nuevo a base de materiales más amigables. O sea, se quedan más en una conversa de codiseño, digamos. Cuando van hacia un cambio rotundo en el modelo de negocio, es como que van, digamos, más rápido aterrizando la propuesta de valor, ¿no? Porque el Canvas dialoga mucho más con modelo de negocio que con procesos industriales en sí mismos. Claro. Entonces, eso es un poco como la mirada. Nosotros siempre nos paramos desde el lugar de, estas son las herramientas, acá están todas las cartas sobre la mesa, las opciones las eligen ustedes y los contenidos los van poniendo ustedes con lo que hay, con el conocimiento que traen. Puede ser tan específico y con un dato tan concreto del problema como tan abstracto y volado, porque en realidad todavía no hay tanto conocimiento creado en base a lo que están tocando. Giselle, una pregunta, o para todas, ¿va? Cuando definen ustedes, por ejemplo, ahí vos decías que tenían 100 personas más o menos, ponele. Sí. ¿Y cómo definieron Zapato? ¿Porque fue el que tenía más conocimiento? No, tiramos un menti y le hicimos seleccionar industria primero. Está. Le pusimos 6 industrias, láctea, alimentos, manufactura, y después ya, como fuimos rápido a manufactura, por chat alguien dijo zapato y se la compraron al toque. Ahí va. No, para saber, a ver, ¿cuál era el criterio que surgió de 100 zapatos, por ejemplo? Sí. Bien. Lo importante ahí es que todo el mundo entiende que no está en ese taller para encontrar el modelo de negocio del zapato, sino que está en ese taller para atravesar una metodología. Entonces es más fácil ponerse de acuerdo cuando saben que a lo que van es a aprender una metodología, que después la van a aplicar a muchas otras cosas. Eso ayuda a ponerse de acuerdo. Ya cuando empiezan a discutir mucho sobre qué producto elegir. No. Por supuesto. No, la idea era, si justamente era donde había más conocimiento como para poder trabajar mejor. Claro. Seguro, sí. A ver, había siempre en 100 alguien que, por suerte teníamos a alguien que era fabricante de zapatos. Y no fue la que la propuso, increíblemente. Pero bueno, porque había masa crítica, digamos, ¿no? Sí, está bien. Acá hay otro. Y hay veces que está bueno agarrar un producto que uno lo consume, ¿no? Y que, quieras o no, tenés conocimiento de causa y bueno, es más fácil trabajar. Claro, entonces desde va la por mirada ahí. del consumidor. Son muy intuitivas estas metodologías, o sea, en realidad, Andrea arrancó con el marco teórico, pero nosotros tenemos un toolkit de más de 600 slides, digamos, ¿no? O sea, siempre se organiza igual. Patrón, casos. Claro. Porque eso te va dando como toda la dimensión de la economía circular. ¿Y de dónde salen los patrones? Y bueno, son la bajada práctica de la mariposa, digamos, ¿no? Son la aplicabilidad de la economía circular. ¿Y por qué 4? Y bueno, porque vos no podés empezar por todo, digamos, ¿no? Si bien esto es sistémico, lo que hacemos es buscar que enfoquen en 4 prácticas que van a priorizar en el rediseño del producto que partieron, digamos. Un poco la 137. ¿Querés ir a la dinámica comparte, André? Que creo que fue, no sé si... Sí, o sea, no, solamente es como a micrófono abierto. Dale. Ahí si alguno quiere plantear alguna duda, alguna cosa que no le quedó clara o impresiones nada más. Creo que Lore te decía de ir a mostrarles qué hacer en comparte o no. Eso, sí. Sorry. Claro, porque nos quedó ese Canvas por revisar para que entiendan qué es lo que se recorre en cada Canvas, ¿no? Porque esto fue un poco pedido también de
de Juan, de no dejar afuera esta primer construcción de una narrativa que ayuda a construir el pitch, ¿no? En definitiva. Igualmente, quien esté guiando el taller va a hacer una explicación de la dinámica antes de irse a grupos, ¿sí? Así que no, tampoco se sientan ahí on the spot. Claro, se va todos se hacen plenario, introducir. ustedes, claro, ustedes lo que les toca es facilitar esto, entonces tienen que tener conocimiento. O sea, el mural que van a trabajar lo tienen que tener abierto. Bueno, guiar la conversación, que se presente en 5 minutos, rápido, poner una industria y un producto, y ahí una vez que empiezan a poner boti, va sola la cosa, porque son muy intuitivas las dinámicas. Sí, y manejar los tiempos, ¿no? Ese es como el rol de la facilitación, digamos, es manejar los tiempos, es promover la conversación, que no haya alguien que esté como acaparando todo para asegurarse que todos los demás también estén como participando, interactuando con la herramienta, cumplir con los objetivos de tiempo del taller 1 y del taller 2, o sea, después nosotros obviamente les vamos a pasar un mail y les vamos a decir, los links a los grupos son Jorge, estás en el grupo 1, este es tu link a mural, y ese es el link que vas a tener que abrir y compartir con tu grupo. La agenda de las dinámicas va a ser esta, o sea, en el taller 1 vamos a tener 50 minutos de dinámica y vamos a llegar hasta acá. En el taller 2 vamos a tener X tiempo de dinámica, vamos a llegar hasta acá. Entonces ahí ustedes lo que más van a hacer es eso, ¿no? Como asistir en la herramienta mural, asistir en esa conversación, buscar empoderar todo lo posible para que después esa conversación no requiera de tanta participación de ustedes, sino más como de ir evacuando dudas o de ir hilando, o si ven que hay muy buenas ideas que se están contando, pero no quedan claros, indagar un poco más, o ayudar a que eso quede en un post-it, si ven que no está quedando como registrado, pero ese es como el lugar, y administrar el tiempo. Entonces, eso les va a llegar por mail, como ordenado, para que ustedes entiendan ahí cuál es el rol, cuáles son los tiempos, la agenda, los links que tienen que tener a mano, y ya está, más o menos va a ser así. Y después toda la explicación, como dice André Gise, la parte de inspiración y la parte de explicación antes de ir a los grupos, se hace en plenario, ¿sí? La toman las referentes, digamos, que están guiando la presentación. Bien, este Canvas de comparte es para que vayan un poquito más ordenados a la instancia de contar sobre lo que estuvieron trabajando, ¿sí? Para el pitch. Entonces acá lo que se hace foco es sobre 4 cosas básicas. Bueno, ¿cuál es el propósito del emprendimiento? ¿Sí? El para qué, el qué hacen, cuáles son los productos y servicios que van a ofrecer, después el cómo lo hacen, que acá se involucran los patrones y procesos que ellos seleccionaron previamente, y a quién está dirigido, que acá puede ser el segmento de los clientes o de los beneficiarios, ¿no? Hay veces que estos públicos son diferentes y hay veces que es el mismo. Y acá tienen un espacio para meter imágenes, ¿sí? Para tratar como de ejemplificar de forma visual de qué va a ir esa propuesta. Y acá pueden traer imágenes de Google, ¿sí? Van a cualquier imagen del buscador, ponen copiar y pegar y la tiran acá adentro, o pueden ir en este icono de acá, y también, o sea, acá puede ser campo. Hay que decir que funciona mejor el buscador en inglés, pero ya se está poniendo a tiro. Entonces, no sé, vengo acá, busco una imagen y la tiro y después la puedo agrandar y voy como poniendo diferentes cosas, ¿no? Como, no sé, permacultura. Copiando y pegando desde Google Imágenes también funciona perfecto. Exacto. O sea, yendo a Google. Y bueno, y ahí la idea es que les sirva como para cuando estén presentando, ¿sí? De que muestren un poco más de qué se trata esa idea sobre la que estaban trabajando, ¿no? Bien, y ahora sí, me parece que estaría bueno, Lore, ¿no? Como abrir a ver a impresiones. Les muestro un segundito cómo queda, con más tiempo, obviamente, pero, por ejemplo, acá, ¿me escuchan? Sí. Sí. Acá. Esto es alguien que partieron del residuo del café, entonces, toda esta parte, en realidad, lo que hace es recoger, las metodologías como que van para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Lo que hace es recoger una parte del canvas, digamos, ¿no? O sea, para qué estaba ya escrito y lo desdobla acá,
el qué haces es el cómo, digamos, perdón, el producto, la propuesta de valor. El Ahí va. cómo tiene que ver con los patrones, o sea, los procesos que implementás, y el para quién tiene que ver con el segmento del cliente. Entonces es como que empaqueta en 4 todo el Canvas más simplito. Y lo hace Bien. visual para poder contar una narrativa. Acá incluso lo llevamos hacia el chip de que, bueno, le pongan un nombre a la empresa, algunos hasta se copan y le ponen logos. Y todas estas imágenes son como de cosas que ya existen, y ellos se van ordenando en el pitch, poniendo estas imágenes en un collage, ¿no? Que en realidad antes de la pandemia lo hacíamos con collage, posta. En la pandemia, por suerte, se nos abrió el espectro y estos murals quedan mucho más encajados, porque antes de encontrar revistas era más difícil. Eso, se da como medio así, digamos. Hay otros que ponen en el cómo, ponen como los naipes, digamos, ¿no? Ya vuelven a repetir los naipes, porque los naipes al final son el cómo, digamos. Bien, está claro. Bien. Y ahora sí, últimos 2 minutitos para Yo cerrar. tengo... Sí. Ah, perdón. No, un par de preguntas nada más, como de redondear. Entonces, ¿ustedes nos van a mandar, o este link ya nos queda habilitado para nosotros ir probándolo, si usamos este mismo link, o ustedes nos van a volver a mandar algo con eso? Nosotros le vamos a mandar una guía de Ah, facilitación, buenísimo. ¿sí? Que tiene la agenda, tiene el link para que sigan explorando en este Canvas de prueba, y tiene ya también el link definitivo que van a trabajar con su grupo. ¿Está? Perfecto. Perdón, si la hago porque no sé qué pasó, pero una pregunta nada más. Como vamos a hacer pocos al final los facilitadores, y nosotras con Silvana el viernes tenemos una actividad paralela, por eso no vamos a poder estar básicamente. Entonces capaz que pensando en la logística, capaz que armar 3 grupos de entrada y que hagamos como en duplas eventualmente, porque si no el viernes igual van a quedar ustedes 3, pensando en la logística ya del segundo taller. Y de cara a la etapa siguiente, que es donde nosotros vamos a trabajar más con ellos, nosotros tenemos que hacer como un embudo también. Entonces capaz que ustedes tienen alguna sugerencia de qué les pedimos, porque nosotros después de ese segundo taller tenemos que decir cómo seguimos. Entonces ahí nosotros lo que tenemos que hacer es invitarlos a ellos a que hagan como una nueva postulación, donde tenemos que hacer de vuelta un filtro, para trabajar en otra, como en 4 instancias, que es lo que proponíamos, más en el 1 a 1, con los modelos de negocios de cada uno de ellos. Entonces ahí capaz que ustedes nos pueden hacer alguna sugerencia de cómo les decimos de seguir, si les pedimos que nos manden ellos el Business Model Canvas tomando estos conceptos, y cuánto tiempo les parece razonable que les demos también ahí, porque ahí estamos como ajustando nosotros todavía el proyecto. Claro. Ahí le hago una pregunta, porque cuando yo fui ahí a la UDE, me hicieron un par de preguntas y yo estaba como que, esperen un poquito que, o sea, ustedes en realidad están en un programa, a ver si lo interpreté bien, donde ellos hacen postulaciones individuales, ¿cierto? Esta última etapa va a tener como... Individuales por proyecto, puede ser de uno o un equipo. Sí, por proyecto. Y nosotros lo estamos mezclando en grupos que no son por proyecto, que son... No, por eso. Lo que son los que van a poner en una sala, van a unir, no sé, X proyectos. Sí, perfecto. Y esos X proyectos pueden decir, yo puedo convencer rápidamente a que trabajen sobre el mío, o podemos elegir un tema neutral. Sí. Exacto. Bueno, ahí lo que nosotros trabaje para mí, o elegimos un tema neutral. Sí. Y ahí avanzamos en estos 2 talleres. Claro. Sí. Ahí lo que hemos hecho son varias cosas. Bueno, primero, si ustedes ya tienen la industria... no hay una temática, hay de todo. No se hizo un llamado temático. O sea, bien, no, claro, que pueden juntarlos. Se mezclan, Andrea después ve cómo se arman los grupos, todo eso. Lo que hemos hecho es, ellos viven y atraviesan la metodología juntos, pero después se les disponibilizan murales para que puedan trabajar por separado y para poder postular por separado. Es la idea. Por ejemplo, con Sempre, en una capacitación que hicimos, que ellos también terminaban en un concurso y con premios, si bien nosotros lo tuvimos que agrupar porque no nos da la cantidad de facilitadores, no podemos, o sea, no es mentoría esto, digamos. No, después lo que nos pidieron murales por separado para poder trabajar en sus proyectos. Eso se puede hacer, digamos. En base a los que van, cómo se van postulando, se disponibiliza un espacio y tú lo que le pedís es, terminá de completarme todo esto como parte de la postulación. Me parece que es virtuoso porque entonces haces un match entre lo que están aprendiendo
y la forma que tienen ustedes de evaluar proyectos o de Y ahí lo que mirar. hacemos, y después porque, a ver, esto también nosotros fue medio sacado de una bajo la manga, ¿no? Porque nos metimos en estos temas, por algo los tuvimos que llamar también un poco para hacer algo distinto, donde hay muchos temas que la teoría estaba, pero tampoco teníamos esta práctica, esta herramienta que tienen ustedes, me parece que está buenísima. Entonces la idea es eso, hacer como un filtro para darles algo más uno a uno, y capaz, no sé, ahí estoy pensando en voz alta, podemos, como decían las chicas, podemos seguir como masticando estos murales, en haciendo zoom y zoom, y reviendo esto hasta poder mejorar, y ya dejarlos como más encaminados a lo que es una postulación a un capital semilla o a un fondo de circular. Claro. Ya no siempre con ese mural, que todavía lo pueden seguir los que sigan, o sea, seguir trabajando con el mural individual, ¿no? Ahí el objetivo, si es como acercarlos a un capital semilla, etcétera, una cosa que sí van a tener que trabajar en el post, con esta misma metodología, es en la profundidad de la información y la calidad de información que viene. A eso, por eso, la idea es que después lo que postulan, la idea es profundizar. Por eso decía lo del embudo. Impacto, exactamente, eso va a ser fundamental, porque si no se va a quedar en una narrativa del taller, van a salir con una narrativa coherente y consistente. Pero ustedes, si van a arrimarlo, lo que tienen que lograr es que esa narrativa la lleven a un lugar de mucha más información, dimensión del problema, especificidad, o sea, sobre qué materiales, sobre qué recursos, de qué manera lo van a aplicar, cómo van a evaluar el impacto de esto, porque en definitiva si van a apelar a fondos de innovación, de impacto, lo que sea, eso lo van a tener que llevar como a otro nivel. Es el mismo marco metodológico. Por eso pero la segunda etapa. Claro. La tercera etapa, digamos, que es esa, donde trabajamos en la profundización de en los que se han seleccionado, podemos ir trabajando con el mismo mural, por eso, hacerle zoom y zoom a determinados puntos, para ir mejorando el modelo de cada proyecto. Pero entonces, ¿les parece bien entonces que después les podemos decir que quedan disponibles un mural individual para que cada uno empiece a trabajar en esa misma lógica, y le damos, no sé, una semana, no sé, también ahí vemos, y que como entregable, eso después ellos se los pueden bajar, ¿cómo es? O sea, nos dejan un acceso. Sí, lo pueden descargar en PDF. Lo pueden descargar en PDF o con el mismo link, es la forma como de chequearlo, ¿no? Siempre queda bueno, vivo ellos ahí. lo pueden, para generar como alguna cosa que ellos hagan como alguna entrega, como un deadline, porque también ahí no sabemos bien cuántos van a ver, pero no vamos a poder atender a todos, quizás. Bien. Yo Bueno, creo que esto puede cuando estar estén bueno listos- que después lo sigas con Lore, ¿no? Y vean como esa dinámica, cómo se da. Para eso hay que confirmar la cantidad de emprendimientos, digamos, por que van eso, a ser parte del programa. Exacto. Finalmente. Buenísimo. ¿Algo más de la dinámica en sí, de cómo se va el taller y eso? No, ustedes van a abrir, ustedes van a hacer esa introducción, y mandan a salas, que ya sabemos quién va a qué, con qué proyecto, y nosotros ahí facilitamos a las salas, digamos. Exacto. Sí, Los ahí grupos tienen que tener ahí- una persona que maneje el Zoom, ¿no? Para justamente hacer los grupos y eso. Perdón, Lore. La sala la armamos nosotros, entonces, la sala de Zoom, y uno de nosotros lo administra, digamos. Es perfecto, genial. Bien. Ok. O sea, hacemos 3 grupos. Ustedes nos mandan un listado de participantes. Ahí está. Abrimos en Esa 3 es grupos. O sea, Andrea hace una distribución de 3 grupos con duplas de facilitación, digamos, porque no van a estar todos en las 2 sesiones. ¿Entendí bien? Sí. Ok, sí. O sea, que hacemos 3 murales para trabajar. No, y dale, bárbaro. Está espectacular. Hoy hay una docente que no pudo estar, Ana, que siempre colabora con nosotros, pero igual que probablemente se sume, le voy a pasar el video. ¿Ah? Dale. Vale. De Colonia. Bien. Pásanoslo a nosotros también, Juan. Así Dale, perfecto. lo subimos a la guía. Ok. Queda todo centralizado. Bueno, chicos, vamos cerrando entonces, si les parece. Muchísimas gracias. Gracias a ti, chicas, felicitaciones. Gracias a ustedes. Gracias, chao, chao. Chao. Pasen lindo, nos vemos el lunes. Chao. Hasta luego. Chao. Disculpen, hola Andrea. Hola. Sí, Juan, estoy acá. No, una pregunta justo con respecto a esto último. ¿Cuánto tiempo necesitan tener antes para mandar a los participantes? ¿Qué cosa?
Claro, la No, información. la cantidad de participantes, Cantidad de ¿no? Un estudiantes, tiempo antes del taller del lunes 24. Y quizás el jueves, ¿no? El jueves anterior está bueno. Ok, ¿No? bien. Este jueves. ¿Ah? Y eso, Bárbaro. solamente hacer la división. Bueno, bárbaro. Que pasen lindo, Jorge, un Bueno, gusto. gracias. Chao, igualmente. gracias. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao, que pasen lindo. Hasta luego, hasta luego. Bueno, nos vemos, Juan.